El último mensaje que el Papa Francisco escribió antes de morir llegó silenciosamente. Salió del Vaticano en completo silencio. Nadie esperaba que sus últimas palabras fueran sobre ellos, no sobre los cardenales, no sobre los grandes líderes del mundo. Sus palabras eran sobre los pequeños, los fieles, aquellos que aman sin pedir nada a cambio. Su mensaje final era sobre los perros. El sobre fue encontrado junto a su cama. Apareció apenas unas horas después de su fallecimiento. Estaba cuidadosamente sellado. Se sentía como si contuviera un pedazo de su alma. Ningún alto clérigo sabía que esta carta existía. Lo que estaba escrito dentro conmovió profundamente al único hombre que la leyó primero. La leyó en silencio, luego la compartió con el mundo. Aquella mañana era fría. El mundo todavía estaba mayormente dormido. Un sobresellado descansaba junto a la cama del Papa Francisco. Ningún cardenal sabía de él. Ningún documento oficial lo mencionaba. Solo un hombre conocía este detalle silencioso y discreto. Massimiliano Strapetti. Era el enfermero personal del Papa. Junto al sobre yacía un pequeño rosario de madera. Estaba envejecido por el tiempo, envejecido por las manos que lo habían sostenido durante años. Una especie de paz llenaba la habitación. La paz que llega cuando el cuerpo descansa, pero el espíritu todavía tiene algo que decir. Massimiliano dudó unos segundos. La atmósfera era tranquila pero pesada. La habitación del Papa en la Casa Santa Marta estaba en silencio. Francisco había fallecido unas horas antes. Se fue con una leve sonrisa. Su mirada era serena. Era como si supiera que la carta encontraría su camino. El enfermero sostuvo el sobre. Sus manos temblaban. Sabía que había más que solo palabras dentro. Había una despedida, una reflexión final, quizás un secreto, pero no lo abriría todavía. No allí, no entonces. Esta carta estaba escrita con algo más fuerte que la tinta. Estaba escrita con recuerdos, con fe, con el alma. Francisco nunca quiso admiración por su posición. Quería conexión a través de su sencillez. Desde su primer día como papa, rechazó los lujos, renunció a los símbolos de poder. Eligió vivir como lo había hecho antes, con humildad, con cercanía, con los pies en la tierra. Solía decir que solo puedes ver el cielo claramente cuando tus pies están firmemente en la tierra. Fue esta humildad la que siempre lo acercó a la gente, especialmente a los invisibles, los pobres, los enfermos, los olvidados, y también los animales. Francisco no los veía solo como criaturas, los veía como almas silenciosas, almas alabando a Dios con su pura existencia. Por eso el sobresellado no era sorprendente por su existencia, era sorprendente por su audiencia prevista. No estaba dirigida a la Iglesia, no a los líderes mundiales. Era una carta sobre algo que casi nadie sabía del Papa. Un amor nacido en la infancia, un amor que creció en la juventud, un amor que permaneció con él hasta su último aliento, su amor por los perros. Para entender el origen de este amor, debemos retroceder en el tiempo, antes de las campanas, antes de las multitudes, antes del Vaticano. Regresamos a Buenos Aires, Argentina, la década de 1940, un barrio sencillo, calles estrechas, casas humildes. Allí vivía un niño llamado Jorge Mario Bergoglio. Era hijo de inmigrantes italianos, creció en un hogar lleno de afecto. Viejos libros llenaban las estanterías, el olor a pan recién horneado llenaba a menudo el aire, la fe estaba viva en cada rincón. Su madre, Regina, era una mujer profundamente religiosa. Su voz era suave, su presencia era firme. Era ella quien llevaba a los niños a misa, les enseñó el valor de la oración, la importancia de la honestidad, la necesidad del respeto. Pero una lección que repetía con más fuerza que ninguna otra: amar a todos sin distinción, amar a los pobres, amar a los enfermos, amar a los diferentes y amar a los animales. Amar no es solo sentir, decía mientras servía el almuerzo o cosía a la tenue luz del atardecer. Es cuidar, es respetar, es proteger a todas las criaturas que Dios puso bajo nuestra mirada. Jorge escuchaba estas palabras como quien bebe agua fresca. Desde muy joven, comprendió que el verdadero amor es a menudo silencioso. A menudo se muestra en gestos simples, casi invisibles. Por esa misma época sucedió algo especial. Un cachorro fue abandonado en la puerta de su casa. Era pequeño y peludo. Sus ojos eran curiosos. Su barriga era redonda. Nadie sabía de dónde venía.
Pero Jorge no tuvo dudas, tomó al cachorro en brazos, miró a su madre. «Se queda», dijo. Regina simplemente sonrió. El cachorro se quedó. El apodo llegó rápidamente. Pelota. El cachorro parecía una pequeña bola suave. Rodaba por la casa sin dirección. Pelota se convirtió en el amigo inseparable de Jorge. Dormían juntos, jugaban en el patio, compartían trozos de pan durante la merienda. Cuando Jorge se sentía triste, Pelota se tumbaba a su lado. No decía nada, pero lo decía todo. Fue con Pelota que Jorge aprendió sobre el amor incondicional, aprendió sobre la fidelidad sin exigencias, aprendió sobre la presencia sin expectativas. Una vez Jorge enfermó, tenía fiebre alta, una tos persistente, escalofríos sacudían su pequeño cuerpo, sus padres se turnaban para quedarse junto a su cama. Pelota, sin embargo, no se movió de su puesto, ni por un solo segundo. Se tumbó a los pies de la cama del niño. Vigilaba cada respiración. Cuando Jorge lloraba, el perro le lamía las manos. Cuando dormía, Pelota solo lo observaba. Sus ojos estaban atentos, parecía decidido a protegerlo de todo mal. Fue entonces cuando se formó una certeza en la mente de Jorge. Una certeza que nunca lo abandonaría. Un perro no es solo un animal. Un perro es un alma caminando a nuestro lado, es amor que ladra en silencio. En el fondo, también es una oración viviente. Jorge creció, se hizo sacerdote, luego obispo, luego cardenal. Pelota falleció finalmente, como todos los seres vivos, pero su recuerdo, su presencia y ese amor incondicional nunca abandonaron el corazón del futuro Papa. Así que cuando llegó al Vaticano, ya conocido como Francisco, no olvidó de dónde venía. Continuó caminando con la misma humildad, con la misma compasión, y a veces, cuando hablaba de su infancia, sus ojos se llenaban de lágrimas. Recordaba a ese pequeño amigo de 4 patas, el amigo que le enseñó tanto sobre Dios, y ahora, junto a su lugar de descanso final, yacía una carta, un sobresellado, un último gesto. Lo que contenía esa carta, lo descubrirás pronto, pero por ahora, sabe esto, escondido entre las palabras del Papa había un secreto de amor, de fe, de infancia, y de un perro llamado Pelota. Llegó como suelen hacerlo los milagros, sin previo aviso, sin ruido. Sus ojos parecían conocer ya el mundo. Era un cachorro pequeño, peludo, sus patas eran torpes, su mirada estaba llena de curiosidad. Lo habían dejado en la puerta de la casa de los Bergoglio una tarde fría. Estaba envuelto en una manta improvisada. Nadie conocía su origen, nadie sabía quién lo dejó allí, nadie sabía cuánto tiempo había estado solo. Pero cuando Jorge lo vio, algo se encendió dentro de él. Sintió menos cómo encontrar al perro y más cómo reunirse con él. Fue la primera vez que sintió ese tipo de conexión. Un vínculo que no necesitaba explicación. Un tipo de amor que no necesitaba ser aprendido. Simplemente era. Llevó al cachorro en brazos a la cocina. Su madre estaba preparando pan casero. «¿Se queda, verdad?», preguntó Jorge. Su voz contenía una dulzura confiada. Parecía saber ya la respuesta. Regina, con el delantal espolvoreado de harina, su corazón moldeado por la fe y la ternura, simplemente sonrió. Y así se quedó. Recibió el nombre de Pelota. Jorge pensó que parecía una pequeña bola de pan, redondo y ligero, siempre rodando por el suelo, buscando un poco de afecto. «Parece una pelotita de pan», decía Jorge riendo. Observaba a su nuevo amigo explorar los rincones de la casa. Pelota se movía como si siempre hubiera pertenecido allí. Pelota rápidamente se convirtió en parte de la familia. Pero fue con Jorge con quien formó un vínculo inseparable. Dormían cerca el uno del otro, compartían cortezas de pan en el pequeño patio, inventaban aventuras que solo ellos dos entendían. Un amor silencioso y puro existía entre ellos, no requería palabras. Pelota entendía los gestos, entendía el tono de voz, incluso entendía el silencio. Cuando Jorge llegaba a casa de la escuela cansado o triste, era Pelota quien se tumbaba a sus pies. Ofrecía su hocico como consuelo, simplemente se quedaba allí, presencia. Eso era lo que ofrecía. A esa temprana edad, a través de esa simple presencia, Jorge comenzó a entender lo que significaba amar sin pedir nada a cambio. Los días con Pelota marcaron profundamente la infancia de Jorge. El simple patio de la casa se convertía en un campo sagrado cuando estaban juntos. Allí, Jorge reía sin miedo, lloraba sin vergüenza,
Aprendió que el verdadero amor no exige retorno, simplemente sucede. Pero fue durante un momento difícil que su vínculo demostró ser más fuerte que nunca. Jorge enfermó. Una fiebre alta persistente lo mantuvo postrado en cama durante días. Su madre y su padre se turnaban para vigilarlo. Estaban preocupados. Estaban atentos, pero alguien más se negó a apartarse de su lado ni por un minuto. Pelota no salía de la habitación. Se tumbaba a los pies de la cama. Vigilaba cada respiración que Jorge tomaba. Reaccionaba al más mínimo gemido de dolor. Una noche particularmente difícil, Jorge temblaba de fiebre. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Pelota se acercó, lamió suavemente las manos de Jorge. Luego se tumbó a su lado. Era como si quisiera cargar él mismo con parte del dolor. Ese gesto quedó grabado en el alma de Jorge. Se sintió como una oración sin palabras. Fue allí esa noche que le hizo una pregunta a su madre. Su voz era débil. Su mirada vagaba entre el mundo real y el delirio de la fiebre. «Mamá», preguntó, «¿los perros también van al cielo?» Su madre se acercó a la cama. Acarició su cabello húmedo. Respondió con firmeza y ternura. «Dios no crea nada sin amor», dijo suavemente. «Todo lo que Él ama regresa a Él». Jorge cerró los ojos. En ese instante, aunque su cuerpo estaba enfermo, su alma se llenó de paz. Le creyó. Esa frase se convirtió en un pilar para él. Pelota no era solo un perro, era una señal de Dios, era amor en forma viva. A partir de entonces, Jorge comenzó a ver a todos los animales con esa misma perspectiva, criaturas puras, creadas con ternura, merecedoras de cuidado y respeto. Esto no era una lección teórica, se vivía a diario, aprendido con las patas de Pelota caminando a su lado. El tiempo pasó, Jorge creció, la infancia se desvaneció, pero Pelota permaneció. Ya no corría como antes, pero todavía esperaba en la puerta. Empezaron a aparecer pelos blancos alrededor de su hocico. Sus ojos perdieron el brillo juvenil, pero nunca perdieron la luz de la fidelidad. Cuando Pelota finalmente falleció, Jorge permaneció en silencio durante días. No lloró delante de nadie, pero en la capilla de la escuela, durante una oración solitaria, dejó caer las lágrimas y dio gracias. Agradeció a Dios por haber conocido a ese pequeño ser. Un ser tan inmenso en amor. Pelota le había enseñado algo que ninguna clase de catecismo podría haberle enseñado jamás. La presencia es una de las formas más profundas de amor. Amar a los animales es amar a Dios en lo que Él creó con la mayor pureza. Cuando Jorge entró en el seminario, ya llevaba dentro una espiritualidad sensible. Estaba orientada no solo hacia los humanos, sino hacia todas las formas de vida. Esta sensibilidad lo acompañó en cada etapa. Como sacerdote, buscó la cercanía con la gente, pero también mostró afecto por los animales de la comunidad. Cuando se convirtió en obispo, todavía visitaba refugios para perros rescatados. A menudo decía que había más santidad en la mirada agradecida de un animal que en muchos discursos vacíos. La visión de Jorge sobre los animales no era de lástima, era de reverencia. Sabía que enseñaban lecciones sobre la fidelidad, sobre el silencio, sobre el perdón. Y nunca olvidó las palabras de su madre: todo lo creado con amor regresa a Dios. Pelota, para él, era uno de esos seres, un maestro silencioso, un compañero fiel, un regalo divino. Este vínculo, forjado en la infancia, se convirtió en una parte esencial de su visión del mundo. Por eso, incluso en el Vaticano, como Papa Francisco, su perspectiva no cambió. Caminaba por los jardines, saludaba a los jardineros que tenían perros a su lado, bendecía a los animales traídos por los fieles. En conversaciones privadas, le gustaba recordar a Pelota. Era gordito, juguetón, recordaba, y me enseñó más de lo que sabía. Ese amor, forjado en días sencillos y tardes de pan y afecto, moldeó su corazón. Y cuando llegó el momento de la despedida, cuando su cuerpo se cansó y su alma comenzó a prepararse para su regreso, supo que tenía que dejar algo escrito. No para los grandes, no para los poderosos, sino para los pequeños, para los que sienten antes de pensar, para los que esperan sin exigir, para los que aman hasta el final, para los perros. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, el mundo vio humo blanco elevarse sobre Roma. Dentro de él, sin embargo, nada fundamental cambió. Llegó al papado con los mismos ojos que se habían llenado de lágrimas en la infancia ante un cachorro abandonado. Decidió desde el primer momento que sería un tipo diferente de papa. Rechazó los lujos del Vaticano.
Renunció a los tradicionales apartamentos papales. Eligió vivir en la Casa Santa Marta. Era un lugar más sencillo y acogedor. Más cerca de los empleados, más cerca de los visitantes, más cerca de aquellos que no vestían sotana. Dijo que solo podía seguir escuchando a Dios si seguía escuchando a la gente común y a los animales. Francisco mantuvo la humildad como guía. Nunca dejó de ser el sacerdote que caminaba por las calles de Buenos Aires, escuchando historias, acogiendo el dolor. Esta sencillez también se mostró en pequeños gestos diarios, del tipo que no aparece en los titulares pero toca profundamente a quienes los presencian. Saludaba a los jefes de Estado con la misma cálida sonrisa que ofrecía a los jardineros y al personal de limpieza. Siempre que veía un perro cerca, sus ojos se iluminaban. Una brillantez provenía de lo más profundo de su ser. En varias ocasiones, Francisco sorprendió a los espectadores. Se agachaba para acariciar perros cerca de las misas al aire libre. Hubo un día especial durante una celebración en Asís. Un perro callejero se acercó al altar. Los guardias intentaron ahuyentarlo, pero el Papa levantó la mano. Les pidió que dejaran quedarse al perro. Sonrió, se agachó, susurró algo al oído del animal. Después de eso, el perro se tumbó junto al púlpito. Permaneció allí hasta el final de la misa. Parecía completamente en casa. Francisco también recibía cartas de niños de todo el mundo. Contaban historias sobre sus mascotas. Muchos hablaban de pérdida, de anhelo, de fe. Se tomaba el tiempo para responder. Escribía de su propio puño y letra. Sus palabras eran sencillas y afectuosas. A menudo mencionaba a Pelota, su perro de la infancia. Les contaba cómo Pelota le había enseñado sobre la paciencia, sobre el perdón, sobre la presencia. Les decía a los niños, si tu mascota te amó así, entonces ya has conocido el amor de Dios. Una vez, durante una conversación privada con un asistente cercano, dijo algo inolvidable. Un perro fiel me enseñó más sobre Dios que muchos libros. Era una frase sencilla, pero estaba cargada de sabiduría. Para Francisco, los animales revelaban aspectos de lo divino que escapan a la lógica humana. La lealtad silenciosa, la mirada que comprende sin palabras, el amor que persiste incluso en la ausencia. Con el paso del tiempo, Francisco se volvió más silencioso. No por debilidad, era por contemplación. Hablaba menos, sonreía más, sus ojos parecían mirar hacia adentro, como alguien que comienza a despedirse. No del mundo, sino quizás de las palabras mismas. Un día, pidió papel y pluma. No había prisa, escribió con calma. Cada frase parecía llevar el peso de toda una vida. Cuando terminó, selló el sobre suavemente. Lo colocó junto a su rosario de madera. No dijo nada sobre su contenido. Maximiliano sostuvo el sobre con el mismo cuidado con que se sostiene algo sagrado. Se sentó en la sencilla silla de madera junto a la ventana. La Casa Santa Marta estaba tranquila. Sus manos temblaban ligeramente. Sentía el corazón apretado afuera. Roma apenas comenzaba a despertar. Pero dentro de esa habitación silenciosa, el tiempo parecía haberse detenido. Respiró hondo, rompió el sello, desdobló lentamente la carta manuscrita. La letra era firme y serena. Era la mano del Papa Francisco. Leyó las primeras líneas en silencio. Pronto, las palabras comenzaron a resonar dentro de él, como si se las susurraran directamente al oído. Era más que una despedida. Era una oración íntima, una declaración de fe y una dulce confesión de amor. Cuando era solo un niño, comenzaba la carta. Conocí el amor más puro que he visto en la tierra. Tenía un nombre. Olía ligeramente a pan fresco. Tenía ojos que me seguían con ternura. Su nombre era Pelota. No era teólogo, no vestía sotana. No conocía oraciones formales, pero me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre Dios. Me enseñó a estar presente, a escuchar con el corazón, a esperar sin prisas, a perdonar sin resentimiento. Me enseñó que el verdadero amor no exige nada, simplemente permanece. Maximiliano sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Continuó leyendo. A lo largo de mi vida, intenté llevar esta lección en silencio. La vida me llevó lejos, de sacerdote a obispo, de cardenal a papa. Conocí los grandes salones, los altares de piedra, los discursos cuidadosamente preparados, pero nada de eso pesaba tanto en mi alma como esos momentos. Momentos en que un perro se tumbaba a mis pies, sin esperar aplausos,
momentos en que comprendí que el amor de Dios también se manifiesta en las criaturas que el mundo considera pequeñas. Francisco escribió con claridad, sin vanidad, sin teología complicada, solo verdad. Si aprendemos a amar como ama un perro fielmente, sin juzgar, sin medida, ya estamos en el camino hacia Dios. Maximiliano leyó esa frase 3 veces. Parecía resumir toda una vida, toda una misión. El Papa, que encantó al mundo con su humildad, dejaba ahora su último mensaje, no a los poderosos, sino a los sensibles, aquellos capaces de ver lo divino en las cosas simples. La carta continuaba. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué dejé estas palabras? ¿Por qué hablar de animales cuando el mundo espera grandes discursos sobre fe o moral? Pero creo que hablar del verdadero amor es hablar de Dios, y los animales, especialmente los perros, saben amar con una pureza que a menudo perdemos al crecer. No guardan rencor, no olvidan la amabilidad, nunca se cansan de esperar. En la penúltima parte de la carta, Francisco volvió a la enseñanza de su infancia, aprendida de su madre: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo, y sí, también amar a los animales. Porque son criaturas de Dios, si el propio Creador los hizo con afecto, ¿quiénes somos nosotros para ignorar su existencia, su dolor, su fidelidad? Maximiliano ya no podía contener las lágrimas. Esto no era solo un texto, se sentía como un pasaje sagrado, y entonces leyó la última frase, la que sellaba la carta como un testamento espiritual: Pelota me esperará en el cielo, y cuando llegue, me lamerá las manos, porque el cielo también es esto. Regresará al amor sin miedo. La habitación se volvió aún más silenciosa, pero no era el silencio del vacío, era el silencio de la reverencia, de la presencia, de aquello que permanece incluso cuando todo lo demás se ha ido. Maximiliano dobló la carta con cuidado, la sostuvo contra su pecho. Sabía que este papel contenía algo que el mundo necesitaba escuchar, no para idolatrar a un hombre, sino para recordar la verdad esencial: amar con pureza nos acerca a Dios. A veces los maestros más grandes vienen en patas pequeñas con corazones gigantes. Si alguna vez has sido amado por un perro, sabes exactamente de lo que hablaba el Papa Francisco. Hay amores que no necesitan palabras para ser eternos. Viven en los ojos que nos siguen con confianza, en las esperas silenciosas junto a la puerta, en los gestos simples que llevan amor absoluto. Era este tipo de amor el que el Papa quería registrar en su último mensaje. No un tratado teológico, no un pronunciamiento oficial, sino un susurro de alma a alma, un recordatorio de que Dios también se revela en la simplicidad de una mirada fiel. La carta de Francisco no era un testamento de poder, era un testamento de ternura. Eligió terminar su misión hablando de los pequeños, los olvidados, los puros. Eso dice mucho sobre el hombre que fue. En un mundo donde todo grita, eligió el silencio de un perro tumbado a los pies de uno, porque al final, lo que más importa no es lo que poseemos, sino qué y cómo hemos amado. El amor simple e inquebrantable reflejado en los ojos de un perro contenía, para el Papa Francisco, el eco de lo divino. Fue una última lección de humildad, aprendida hace mucho tiempo en un patio de Buenos Aires y compartida con el mundo desde el corazón de la Iglesia. Un recordatorio de que la fe encuentra su expresión más profunda en el amor. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a cada criatura creada por la mano del Creador.